Venezuela, en la defensa del líder opositor Leopoldo López, exhortó al Tribunal 16 de Control de Caracas a fijar la fecha de la audiencia preliminar del proceso judicial que enfrenta el dirigente político. La audiencia fue diferida el pasado 8 de mayo y, de acuerdo con los lapsos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, debe reprogramarse antes del 20 de junio. López cumplió esta semana 3 meses en prisión tras ser acusado de incurrir en los delitos de asociación para delinquir, instigación pública, daños a la propiedad e incendio intencional. Nuestro corresponsal en Venezuela, Carlos Eduardo Sánchez, nos trae el informe. Aunque Leopoldo López considera que la justicia venezolana está subordinada al gobierno, sus abogados creen que es sano para el país que el líder del Partido Voluntad Popular enfrente como hasta ahora el proceso, que aseguran solo debería tener un final justo y apegado a la ley que ratifique su inocencia. Esta es la oportunidad de oro que tienen los jueces de Venezuela, que tiene el sistema de justicia, que tiene el Tribunal Supremo de Justicia, para que se aplique una decisión justa, correcta, adecuada a la legalidad y que no quede mancha desde el punto de vista de ilegalidad, desde el punto de vista de injerencias indebidas de otros poderes del sistema de justicia, y por ello es que queremos ir a la audiencia preliminar. Señala el abogado Juan Carlos Gutiérrez que la propuesta política de Leopoldo López, denominada La Salida, sustento fundamental de la acusación fiscal como un claro llamado a la violencia, es constitucional porque solo busca la renovación de los representantes de los poderes públicos cuyos periodos están vencidos. Y llama poderosamente la atención, luego que Leopoldo López presenta esa propuesta en forma pública, que la insiste en sus discursos y luego que es privado de libertad. Entonces se inician los trámites a nivel de las instituciones del Estado para empezar a hacer las designaciones de las autoridades que tienen periodos vencidos. Es decir, que la realidad actual del país ha establecido que Leopoldo López tiene razón. La defensa de Leopoldo López advirtió al juzgado 16 de control de Caracas que debe fijar la fecha de la audiencia preliminar lo más pronto posible. De lo contrario, estaría violando el debido proceso. Ante la desconfianza en el Poder Judicial venezolano, los abogados de Leopoldo López ya activaron mecanismos internacionales para buscar justicia. En Caracas, Venezuela, soy Carlos Eduardo Sánchez para la tarde de NTN 24. Por cierto que la ONG International Crisis Group, dirigida a la resolución y prevención de conflictos armados internacionales, ha asegurado en su más reciente informe que la estabilidad de Venezuela está pendiendo de un hilo. En el documento publicado este miércoles sobre los congelados diálogos entre gobierno y oposición, la ONG asegura que el éxito de la mesa de negociación requiere que enfrenten los factores básicos que condujeron a la crisis. De igual manera, hace referencia a la necesidad de restaurar la economía de instituciones, la autonomía, de instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General y el Consejo Nacional Electoral. La tarde de NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Quiero saludar a Mark Schneider, él es vicepresidente senior y consejero especial para Latinoamérica de esta ONG, de International Crisis Group. Bienvenido a la tarde de NTN 24, señor Schneider, gracias por acompañarnos. Comienzo preguntando, ustedes aseguran en este informe que la estabilidad de Venezuela está pendiendo de un hilo. ¿Depende, digamos, este hilo de que los diálogos entre gobierno y oposición progresen? Bienvenido. Exactamente. Muchas gracias por esta oportunidad para hablar sobre este informe que dice básicamente que Venezuela está en un punto de quiebre, de que si no se logran las negociaciones entre el gobierno y la oposición, y ojalá con los estudiantes que fueron manifestantes recién, que va a ser muy difícil de encontrar una salida negociada. Esperamos que los cancilleres de UNASUR, que incluye Colombia, Brasil y Ecuador, junto con un representante del Vaticano, puedan lograr dirigir un proceso que resulte en acuerdos, como usted acaba de decir, acuerdos no solamente de dejar la violencia ahora, sino acuerdos que pueden tocar con las causas de la crisis.
En ese sentido, lo que hemos visto durante estos últimos meses son como más de 40 personas muertas, cientos heridos y más de 2.500 personas detenidos. Entonces, tiene que ver en alguna forma que el acuerdo sobrepasa la crisis actual, pero más que eso, resulta en un proceso que puede cambiar y mejorar la situación nacional en relación a las causas de la crisis. Ahora, señor Snyder, es decir, acuerdos que vayan más allá de la crisis. Sin embargo, los cancilleres de UNASUR de visita en Caracas este fin de semana no lograron sentar a gobierno y oposición. Señala la oposición que el gobierno no quiere ceder en ninguna de las peticiones, es decir, no hay libertad para los estudiantes, no hay libertad para los presos políticos, no cesa la represión, por lo menos mientras se dialoga. No cabe ninguna duda de que la oposición está muy frustrada por la falta de acción por parte del gobierno. Uno espera que esos países, junto con los demás de UNASUR y el Vaticano, puede convencer al gobierno de cambiar su actitud en relación a poner una clara agenda de acción para tratar esos problemas. Por ejemplo, la detención de los presos políticos. No cabe ninguna duda de que la mayoría de ellos están detenidos solamente por haber ejercido su derecho a hacer protesta pacífica. Y entonces tiene que haber una manera de devolver el Estado de Derecho en Venezuela y, como usted acaba de decir, de asegurar de que las agencias independientes, como las distintas cortes de apelación, de su Corte Suprema, el Consejo Electoral, el Fiscal General, sean compuesto por personas escogidas, como la Constitución dice, en una forma de consenso entre la oposición y el gobierno. Y uno espera que los facilitadores puedan lograr empujar eso hacia el éxito. Nosotros también hemos dicho que si tal vez se van a necesitar algún experto internacional, por ejemplo, del sistema de Naciones Unidas, que puede estar junto en consulta con UNASUR y en consulta con el Vaticano para ayudar a encontrar caminos hacia adelante. Señor Snyder, sin independencia de instituciones, ¿se puede garantizar la paz? Es decir, ustedes le dan una importancia absoluta de que sean renovados los poderes públicos a través de un consenso, como lo marca la Constitución, entre oposición y gobierno. Sin independencia de los poderes públicos, ¿es posible la paz en Venezuela? En ese momento no parece, es exactamente eso, por lo cual que nosotros hemos llamado la atención a todos de que se debe empujar fuertemente para que esas instituciones supuestamente independientes logren jugar el papel puesto en la Constitución. Y especialmente yo diría mirando el Consejo Electoral y los distintos niveles de los cortes de Venezuela. Y ahora una otra cosa creo es importante. Mira, hemos visto tantas personas muertas, todos tienen que ver que es increíblemente importante para no dejar las pláticas, negociaciones, para que no caer otra vez solamente en la violencia. Ahora, ¿cree usted que hay conciencia de ambos lados de la importancia de este encuentro? ¿Qué pudiera estar haciendo ruido? Es decir, vemos lo que dice Nicolás Maduro y señala que nadie puede pararse de la mesa porque sería una locura, que el que se pare de la mesa, pues lo que quiere es la guerra. Por otro lado, vemos a la oposición diciendo que el diálogo es importante y que se está dispuesto a dialogar lo que sea necesario. ¿Qué es lo que hace ruido? ¿Qué hace interferencia entre estos dos polos entonces? Bueno, yo creo que una parte es la falta de una agenda clara y unos tiempos para
saber que entre hoy y algún tiempo vamos a encontrar una salida sobre algún punto de la agenda. Tal vez sería útil para los negociadores y junto con los facilitadores de UNASUR de poner en la mesa alguna agenda escrita sobre esos puntos que todos acuerden que no vamos a salir sin un acuerdo sobre esas cosas. Ahora, creo que quizás los cancilleres de UNASUR tengan o confronten un inconveniente, es decir, ellos son facilitadores, intentan hacer lo que pueden, pero no son mediadores, por ejemplo. No, nosotros hemos llamado la atención de todos que sería mejor de tener la aceptación de los dos lados. Y a propósito, no debe ser los dos lados, también debe incluir los estudiantes, pero en una mediación en la cual que UNASUR y el Vaticano pueden jugar un papel de decir, mira, estamos con este problema, ¿cuáles son las propuestas para resolverlo? ¿Cómo se puede lograr este proceso consensual para reponer las personas necesarias en el Consejo Electoral, en las distintas cortes? Todo eso. Claro. ¿Qué salidas? Usted ha hablado de una agenda clara, usted ha hablado de aceptar, por ejemplo, una mediación en lugar de una facilitación, hablar de un tiempo determinado para poder ver resultados y presentarlos al país. De no lograrse, digamos, estos puntos, ¿a dónde va Venezuela, señor Schneider? No, eso es porque nosotros estamos tan preocupados, porque hemos visto ya demasiada violencia y demasiados muertos. Y mira, el país está, el contexto de lo cual esta crisis ha empezado, ha sido un contexto en el cual que había mucho crimen en muchas de las ciudades. Caracas ha sido nombrado segunda ciudad más violenta en el mundo. Y a la vez la situación económica también ha sido muy mal, con una inflación de más de 50% el año pasado. Entonces, el contexto es de preocuparse sobre el futuro del país. Uno espera que se puede ver una salida de esta negociación que puede dejar que el país siga en un camino democrático y en un camino de progreso hacia adelante, y no dejar que los dos lados sigue de tomar posiciones en la cual que no hay la posibilidad de un acuerdo. La polarización va a llevar al país, como decimos nosotros, a una situación caótica. Pues quiero agradecer a Mark Schneider, vicepresidente senior y consejero especial para Latinoamérica de la ONG International Crisis Group. Muy amable, gracias por acompañarnos. A usted, muchas gracias. También la Organización de Naciones Unidas se ha pronunciado hoy en relación a Venezuela, asegurando que la economía podría entrar en recesión el próximo año debido a sus problemas sociales y políticos. El anuncio hace parte del informe sobre la situación de la economía mundial, en el que se advierte sobre la lenta recuperación de la economía del planeta. Expertos reconocen el buen comportamiento que en esa materia han tenido países como México, Perú, Bolivia y Colombia. Gilbert Vega, en la ONU, nos tiene información. Hola, ¿qué tal? Saludos en la tarde. Estamos en directo desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y efectivamente se ha presentado una actualización sobre las previsiones y la situación de la economía por parte del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de Naciones Unidas. Básicamente, lo que se hace es una revisión del crecimiento económico. Este informe dice que la economía del mundo va a crecer a un ritmo del 2,8% en el año 2014 y también a un ritmo del 3,2% en el año 2015. Es un ritmo
ritmo muy lento, se ha estancado un poco según lo que dice la Organización de Naciones Unidas, entre otras cosas porque también hay una reducción en el crecimiento de las economías emergentes, y en esto juega un papel muy importante lo que está sucediendo en Latinoamérica. El crecimiento de la región va a ser del 2,6% y especialmente este retroceso se debe a la situación política y a las dificultades económicas que se están viviendo en algunos países. Aquí es donde se entra a hablar del caso venezolano. En el año 2014, las Naciones Unidas estima que habrá recesión, es decir, que el crecimiento económico de Venezuela será negativo en el menos 0,8%, lo que genera pues una serie de dudas por parte de la Organización de Naciones Unidas, pero también esperanzas de que la economía de ese país se puede recuperar y también ayudar a empujar el crecimiento económico de toda la región. Sobre ese tema precisamente hemos hablado con el experto para los asuntos de Latinoamérica y el Caribe del Departamento de Asuntos Económicos de Naciones Unidas, precisamente el señor Sebastián Vergara. Este fue el diálogo que tuvimos aquí en la tarde de NTN 24. Bueno, por supuesto, la situación política es siempre un factor importante como determinante del crecimiento de los países, y en ese sentido el informe considera los aspectos políticos que están sucediendo en Venezuela, y Naciones Unidas como institución, por supuesto, espera que se vayan solucionando y avanzando lo más rápido posible, pero nosotros esperamos para este año 2014 que Venezuela entre en recesión, que la tasa de crecimiento de la economía sea negativa, y en ese sentido vemos que la inversión está siendo fuertemente afectada. No obstante esto, nosotros observamos que en el mediano plazo la economía de Venezuela tiene todo el potencial para retomar una senda de crecimiento más importante y más acorde a toda la capacidad y los recursos que tiene el país. Para este año en particular, nosotros estamos haciendo una proyección de que la tasa de crecimiento para Venezuela este año va a ser negativa de 0,8%. Sin embargo, para el año 2015 esperamos que la economía se vaya recuperando y ya tenga un crecimiento positivo. Ahora es importante, como tú bien mencionas, hay varios aspectos de la economía venezolana que están afectando en forma muy importante de la economía. Por ejemplo, la inflación. La inflación se ha transformado en un problema muy importante que está afectando a la estabilidad para hacer negocios, a la estabilidad para generar inversión. Y en ese sentido es un problema que es importante abordar. La escasez de recursos también es un fenómeno que se observa en la economía venezolana y que por supuesto está generando un impacto social de magnitud importante, y en ese sentido nosotros esperamos que se tomen y se estén tomando las medidas adecuadas para ir solucionándolo en el menor plazo posible. Pero contrario a lo que ocurre en Venezuela, hay algunos países de la región en donde el fortalecimiento económico ha sido mucho más dinámico. Este informe cita el caso de Centroamérica y de México, en donde se estima que el crecimiento económico en el año 2014 va a ser el más alto de toda la región, con un 3,3%. Y países de Sudamérica que también salen muy bien librados, como el caso de Bolivia y también de Perú y de Colombia. Dice el experto que Colombia ha demostrado a lo largo de los últimos años tener una de las economías más sólidas y estables de toda la región. La economía de Colombia, es cierto, como tú bien dices, se ha transformado en una economía con sólido crecimiento y con un crecimiento estable, lo que es muy importante para tomar decisiones de inversión, para que las firmas realicen inversiones, para que los capitales extranjeros también lleguen a la economía. No hay que olvidar que Colombia en los últimos años se ha transformado en uno de los principales receptores de inversión extranjera directa. En conclusión, lo que dicen las Naciones Unidas es que el mundo aún no se ha recuperado de los efectos de la crisis financiera global de hace 5 años, y por eso está haciendo un llamado a la comunidad internacional para que se adopten algunas medidas coordinadas con el fin de fortalecer la generación de empleo, y también que se adopten algunas medidas para fortalecer el sistema financiero y ayudar a las economías emergentes. Es lo que les tengo por ahora en la tarde de NTN 24 desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Soy Gilbert Vega, ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Seguimos en la costa este y en Miami. Los nuevos dueños del canal de televisión Globovisión en Venezuela pudieran ser declarados este jueves en Miami personas non grata. Una denuncia hecha por el exalcalde de Miami, Joe Carollo, los acusa de estar haciendo millonarias inversiones en la Florida con dinero producto de actos de corrupción. Nuestro corresponsal Orlando Guerrero tiene esta información. Orlando, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La votación finalmente será mañana. 3 empresarios privados venezolanos ligados a la empresa Globovisión pudieran ser declarados personas no gratas aquí en el área de Miami. Básicamente se les acusa de haberse o de estarse beneficiando de su cercanía con el presidente Nicolás Maduro y también de estar escondiendo sus fortunas aquí en el sur de la Florida. Esta investigación la realizó, entre otras personas, un exalcalde de la ciudad de Miami, el señor Joe Carollo. Son 3 los empresarios venezolanos dueños de Globovisión quienes pudieran ser declarados mañana por la Comisión de la Ciudad de Miami personas no gratas. Se trata de Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo y Juan Domingo Cordero. Según una investigación adelantada por Joe Carollo, exalcalde de Miami, los 3 hombres de negocios se benefician de su cercanía con Nicolás Maduro y lavan sus fortunas en la Florida. La investigación ya reposa en el Senado. Hemos encontrado que tienen o directamente a nombre de ellos o a nombre de asociados, testaferros, personas conectadas con ella, cerca de 50 corporaciones aquí en el estado de la Florida, en lo cual el señor Gorrín tiene una casa de $3,5 millones pegado al mar en una de las áreas más lujosas de Miami, Coco Plum. Atrás tiene un yate Eloína que acabó de llegar marzo 10, que está registrado en el Caribe, en una de las islas del Caribe, en que el yate mide unos 100 pies, vale más que la propia casa de él. Gustavo Perdomo, socio de Globovisión, también habría invertido gran parte de su capital en la Florida. Un par de cuadras al lado de él está su cuñadito, Gustavo Perdomo, otra casa de $3,5 millones. El yate que tiene no es tan grande, pero bueno, él es más pequeñito. Ese yate mide 55 pies. La puerta de la casa la querían hasta poner de rojo, pero la ciudad en donde están, de Coral Gables, que es una ciudad más pequeña, no lo permite. Pero ¿qué hizo? La piscina le puso los mosaicos, todo rojo, que cuando te tiras parece un charco de sangre. Adentro tiene del tamaño de un dormitorio máster grande, un cuarto frío para los vinos, el champán, la casa llena de libros, fotografías de Chávez, de Maduro. Juan Domingo Cordero, ligado a la televisora privada, estaría invirtiendo grandes sumas de dinero en complejos residenciales para estudiantes en Gainesville, una ciudad en el centro de la Florida. El señor Cordero, $4,400,000 en Val Harbor, con la playa atrás, en un apartamento condominio. Los carros de Gorrín, $1 millón por 4 vehículos, automóviles, una motocicleta. El más costoso es el Phantom Rolls Royce de $450,000. Entre los otros dos hay aproximadamente $500,000 más en automóviles. La investigación señala además que otros férreos defensores del socialismo del siglo XXI estarían gastando grandes sumas de dinero principalmente en el área de Miami. Tenemos, por ejemplo, a la esposa del actual ministro de Interior y Justicia, Miguel Eduardo Rodríguez Torres, quien tiene una compañía que suministra en Venezuela productos de primera necesidad, aparentemente, y que, bueno, critican al imperio, pero tienen sus empresas acá. Yo pienso que hay que comenzar a dar nombres y apellidos de quiénes son los boliburgueses y quiénes son las personas que merecen ser sancionadas acá en los Estados Unidos. Nuevos nombres de venezolanos ligados al gobierno bolivariano y con inversiones en este país serán revelados en cuestión de horas. Esto es un verdadero descaro. Esta gente se han estado riendo, no solo del pueblo venezolano, pero de todos nosotros aquí en Miami. Y esa fiesta se acabó, porque mañana se le va a dejar saber claramente que se vayan. No los queremos en Miami, que se vayan de Miami. Y poco después van a venir las sanciones del Senado y Congreso de Estados Unidos, que la administración del presidente Obama va a estar obligada a tener que tomar acción contra ellos y otros. Ser declaradas personas no gratas implica decirles a estas personas que no son bienvenidas aquí en el área de Miami y pedirles que trasladen sus negocios. Aplicar sanciones legales contra ellos solamente será posible una vez sean aprobadas por el Congreso y por el presidente Barack Obama. Esta es la información desde Miami. Soy Orlando Guerrero. Sigan ustedes en el Centro Internacional de Noticias de NTN 24. Gracias a Orlando por la información. Vamos a una pausa. Noticia corta. El humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Quino, quien fue el creador de ese personaje que
de alguna manera marcó la vida de varias generaciones, Mafalda obtuvo reconocimiento con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2014. Este galardón le fue otorgado a Quino el mismo año en que celebra el 50 aniversario de la creación de este cómic, que por cierto ha sido traducido a más de 30 idiomas y llevado al cine y a la televisión. Y lo increíble es que 50 años después, usted lee a Mafalda y piensa que se escribió ayer.